Armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Vamos a iniciar el estudio del libro Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 1 en adelante. Así dice la palabra del Señor. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Al final del libro, Jesús, lleno de Espíritu Santo, daba instrucciones a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y le dio numerosas pruebas de que vivía durante 40 días. Se dejó ver por ellos y le habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, le dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya le hablé al respecto, le dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando va a restablecer el reino de Israel? Le respondió: no le corresponde a ustedes conocer los plazos y los pasos que solamente el Padre tenía autoridad para decidir, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue levantado ante los ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: amigos Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que le han llevado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Santiago. Todo ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Unos de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de ellos. Había allí como 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas, ese hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario de su pecado se compró un campo de retiro de cabeza. Su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron a aquel campo en su lengua
Hakedama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, pero también está escrito que otro ocupe su cargo. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros. Desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado, uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabá, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, conoce el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos ha elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron a suerte entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 12 apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo, y entre el gentío que acudió a oír aquel ruido, cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos del estupor y admiración: ¿pero esto no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, y de Frigia, Panfilia, Egipto, y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses, árabes, y todos le oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué quería significar todo aquello, pero algunos se reían y decían: están borrachos. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que enseñarles. No se le ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios: derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos.
En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelita, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret, hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de los dolores de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Escuchen lo que David decía a su respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí. Está a mi derecha para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo espera en paz, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirá que tu santo experimente la corrupción. Me ha dado a conocer los caminos de la vida. Me colmará de gozo con tu presencia. Hermanos, no voy a demostrarle que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. Pero era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono sabiéndolo. Se refería a la resurrección del Mesías, viéndola de antemano con esta palabra: no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Y es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De estos todos nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros con ustedes, como lo están viendo y oyendo. También es cierto que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepan entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermano? Pedro le contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun cuando se hayan alejado. Pedro siguió insistiendo con muchos otros discursos. Lo exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron,
y aquel día se unieron a ello unas 3,000 personas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agradaba cada día a la comunidad a lo que quería salvar. Un día, cuando Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde, acababan de dejar allí un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre le pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo: «Míranos». El hombre lo miró esperando recibir algo, pero Pedro le dijo: «No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre de el Mesías, Jesús, el Nazareno, camina». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y lo reconocieron. Es el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa. Y quedaron sin palabras, asombrados por lo que habían sucedido. El hombre sanado no se separaba de Pedro y Juan, por lo que toda la gente fuera de sí acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado Salomón. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo y le dijo: «Israelita, ¿por qué se quedan tan maravillados? Ustedes nos miran como si hubiéramos hecho caminar a ese hombre por nuestro propio poder o por ser un santo, pero no. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron, y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo. Mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Miren lo que puede la fe en su nombre, pues en su nombre acaba de ser restablecido este hermano al que ustedes ven y conocen. La fe que Él nos inspira es la que lo ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Yo sé, hermano, que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes, y Dios cumplió de esta manera
lo que había dicho de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías tendría que padecer. Arrepiéntanse pues y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio, enviándoles al Mesías que le ha sido destinado, que es Jesús. Pues el cielo debe guardarlo hasta que llegue el tiempo de la restauración del universo, según habló Dios en los tiempos pasados por boca de los santos profetas. Moisés afirmó: el Señor Dios hará que un profeta como yo surja de entre sus hermanos. Escuchen todo lo que les diga. El que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Y después todos los profetas empezaron por Samuel, anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y los herederos de la alianza que Dios pactó con nuestros padres, al decir a Abraham: a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por ustedes, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirle, con tal que cada uno renuncie a su mala vida. Palabra del Señor Jesús. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios Padre habla a través de su palabra. Hechos de los Apóstoles es el comienzo de la evangelización, de la práctica y enseñanza de Jesús desde los apóstoles hacia toda la humanidad. Y es un deber que cada uno de nosotros que vaya conociendo de esa enseñanza y esté capacitado, extienda hasta donde pueda llegar todo y lo más que pueda el conocimiento de la verdad, porque así lo han dicho. Durante los 3 años de la vida pública, Jesús puso la base de su iglesia, reunió a sus primeros discípulos y lo asoció a su misión, como lo menciona Marcos 3, del versículo 13 al 16. Hizo de Pedro el responsable de la comunión y el guardián de la fe, como lo menciona el libro de Lucas, primer libro de Lucas, porque este libro de los apóstoles, de Hechos de los Apóstoles, también lo escribió Lucas. En este nuevo pueblo de Dios hizo de 12 y de los discípulos un pueblo de testigos, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15 al 16. Y le prometió el don del Espíritu, que debía hacerle descubrir la plenitud de la luz que había venido a traer a la tierra. Juan capítulo 16, 13. Hoy el Señor está resucitado. Un pueblo nuevo, un mundo nuevo ha nacido del costado abierto de Jesús, como el niño nacido en la sangre y el agua que se escurren del vientre de su madre. En Juan 19:34, iluminado por la palabra de Jesús, animado por su espíritu, ese pueblo se pone en camino para anunciar a todas las naciones la maravilla de Dios y para reunir a la unidad a ese hijo disperso, como lo dice Juan 11:52. En esta hazaña apostólica se van a destacar 2 grandes figuras, Pedro y Pablo.
Uno se dedicará más a la evangelización de los judíos y otro será puesto aparte para anunciar la buena nueva de la salvación a los paganos. Véalo también en Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 7 y 8. El autor del tercer evangelio, Lucas, va a dar testimonio de ese nacimiento de la iglesia en un libro llamado Los Hechos de los Apóstoles, o probablemente en su origen Hechos de Apóstoles. Si hubo para esta obra, como para los evangelios, relatos más antiguos que Lucas utilizó para redactar su texto, la armonización de esos diversos documentos fue hecha de manera tan notable que hoy es muy difícil distinguir. Algunos especialistas piensan que al comienzo de Hechos de los Apóstoles formaban con el tercer evangelio un único y mismo libro, que habría sido dividido después. Sin embargo, es seguro que desde el principio del segundo siglo, los Hechos de los Apóstoles aparecen como un texto independiente. Fue un libro escrito en un tiempo para independizarlo de los demás hombres que escribieron. Con todo, este testimonio que tiene Hechos de los Apóstoles sobre el nacimiento de la iglesia no ha llegado bajo dos formas diferentes: el texto corriente, representado por la mayoría de los manuscritos antiguos del origen sirio y egipcio, y el texto llamado occidental, más largo y más marcado por la querella que opinan a los judíos y a los primeros cristianos. El libro Hechos de los Apóstoles no se desarrolla, parece, según un plan riguroso. Se puede, sin embargo, distinguir algunas grandes divisiones de la obra que hacen resaltar el proyecto de Lucas, sin referirse exclusivamente a Pedro y a Pablo. Lucas se le ha asignado la mejor parte. A pesar de numerosas excepciones, la figura de Pedro domina en los 12 primeros capítulos de este libro de Hechos de los Apóstoles y la de Pablo en la segunda parte de este libro. En el plano geográfico se puede advertir que Hechos de los Apóstoles no conducen desde Jerusalén, pasando por Judea y Samaria hasta Roma. Siguiendo en esto la misión de Jesús, que Jesús en aquel tiempo, cuando estaba con ellos, le fijó a sus apóstoles el día de su ascensión. Esto lo vemos en Hechos 1:8. En los 7 primeros capítulos de este libro de Hechos de los Apóstoles estamos en Jerusalén. Luego en los capítulos 8 siguientes, después vemos siempre dando lugar a las excepciones a la iglesia que se desarrolla en Judea, en Samaria y en la llanura costera. Y a partir del capítulo 13 de este libro de Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar con un traslado con Pablo a Asia Menor y a Grecia, para encontrarnos en el capítulo 28 de este libro en Roma, en el palacio del emperador, es decir, en el corazón mismo del mundo pagano. Allí se detiene bruscamente el libro de Hechos de los Apóstoles, como si Lucas, cual si fuera un corredor encargado de acompañar la irradiación de la buena nueva de salvación desde Jerusalén a los confines de la tierra, hubiese alcanzado su objetivo y cumplido así con su contrato.
Basta esto para recordarnos, si es necesario, que ni los hechos como tampoco los evangelios se presentan como una biografía de Pedro o de Pablo o como una historia detallada de la iglesia primitiva, sino como un testimonio de la obra del Espíritu Santo a través de ello. En efecto, el Espíritu Santo es el verdadero autor del nacimiento de la iglesia, por la cual muchos comentaristas desde los primeros siglos cristianos no han vacilado en llamar a este libro como el Evangelio del Espíritu Santo. Es decir, que Hechos de los Apóstoles, muchos lo llaman el Evangelio del Espíritu Santo porque es inspirado y es el Espíritu Santo en su persona que viene a capacitar a los discípulos para que ellos puedan hacer la obra desde el lugar donde nace, muere y resucita Jesús hasta el mundo entero, hasta los confines de la tierra. Se podía retomar aquí modificando la palabra de Juan. El Espíritu llevó a cabo muchos otros siglos que no han sido mencionados en este libro, pero estos han sido puestos por escrito para que ustedes crean en el Espíritu que está actuando en la iglesia de Jesucristo. Otros rasgos importantes aparecen además de este libro de Hechos de los Apóstoles. Para empezar, la iglesia está enraizada en la experiencia y en la tradición de la fe de Israel. Aquí se manifiesta la misma convicción que ya encontramos en los evangelios. Jesús cumplió la escritura, es decir, que llevó a su plenitud y transfiguró en su propia persona toda la realidad del Antiguo Testamento, la realeza de David, la predicción de los profetas, el templo, el maná, el cordero y todo lo que Dios vino manifestando a través del tiempo para enseñar y educar a sus hijos y creación propia de su amor infinita, su misericordia renovada y su gracia. En los Hechos de los Apóstoles, Lucas se dedica a través de las diversas predicaciones de Pedro y de Pablo en particular a señalar cómo el ministerio de Cristo y de la iglesia fueron anunciados y preparados en el Antiguo Testamento, pero también inseparablemente como este doble misterio da todo su sentido a la historia de Israel. En esta perspectiva, Lucas aquí en Hechos de los Apóstoles destaca expresamente los paralelos entre Jesús y su iglesia, pero también entre el pueblo del Antiguo Testamento y la iglesia. A manera de ejemplo, citemos los paralelos entre la muerte de Esteban y la de Jesús, la subida de Pablo a Jerusalén y la de Jesús, o también la oposición entre la Torre de Babel y el Pentecostés. Siempre en el mismo sentido, Jerusalén aparece a cada momento bajo la pluma de Lucas 58 veces, así como lo hace en su evangelio, en el evangelio de Lucas, que también lo menciona, en donde la ciudad santa, a diferencia de los otros evangelistas, Lucas menciona 30 veces. Lucas nos muestra a Jerusalén como el lugar donde se cumplió la salvación y donde debe partir el anuncio de la buena nueva a toda la nación. Hermanos, el llamado es para todo y cada uno de nosotros. Aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador,
cargar con nuestra propia cruz, seguirle a Él y ser bautizado en el Espíritu y el agua a través de Jesucristo para limpiarnos del pecado de la antigüedad que llevamos y para que podamos ser como grato olor agradable al Padre y tener una relación personal con Él en una vida nueva que solo por gracia nos ha sido dada a través de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo.